Esta es la vida que conocemos, la que aceptamos, bajo la libertad del monte y de la tierra, donde se deja el ombligo. Regresar al lugar donde inició todo, territorio de ausencias, de una vida forzada, de caminos bifurcados. Volvemos a perdonar el pasado. ¡Atención! ¡March! ¡Orden! ¡March! Soy hija de excombatientes, hija de padres indígenas campesinos. Soy de la ciudad de Popayán, lugar donde nací 2 meses después de que mis padres dejaran las armas. Nací en la incertidumbre de encarar otra vida lejos de nuestras tierras, tierras por las que un grupo de jóvenes indígenas, entre ellos mis padres, habían luchado. Un aplauso por la paz y la nueva ejecutiva de... Oye, compañero, por favor. Otro compañero. A veces es preferible olvidar lo que nos duele. Difícil decidirse a contar una historia. La historia de cómo mi padre terminó siendo el comandante de un movimiento guerrillero indígena. Bien, buenas noches. Quiero darles la bienvenida oficial a nuestro artista emprendedor, donde vamos a poder conversar sobre el trabajo que vimos hoy y la vasta experiencia de Juan Pablo en la dirección de fotografía en distintos proyectos. Y para eso me gustaría presentárselos a ustedes y también a la gente que se conecta a través de redes sociales que se están empezando a conectar para que lo conozcan un poco más. Juan Pablo Bonilla es director de fotografía colombiano, ha participado en cortometrajes y largometrajes, tanto documentales como de ficción, series de TV, cine publicitario y series web como director de fotografía en Colombia y también ha trabajado en México. En el 2019 fue ganador como mejor director de fotografía de cortometraje en los premios Pura C del Festival de Cine Corto de Poyapán. Muchos de los proyectos en los que ha participado han sido ganadores de premios, reconocimientos, nominaciones en festivales y distintas muestras nacionales e internacionales, entre los que destacan producciones con premios del Fondo de Desarrollo Colombiano en varias ocasiones, el Clermont Ferrand en 2019, los premios India Catalina y el Festival de Cine de Guadalajara en 2018, el Salón Internacional de la Luz en 2012, entre muchos otros. Y el último, Comandante de los Quintines, que acabamos de ver, ganó Mejor Documental Miradas Emergentes en 2018 en la Muestra Internacional del Documental de Bogotá. Y él es nuestro profesor visitante de este ciclo en la Escuela de Cine y Artes Visuales, donde está impartiendo el curso de Diseño de Iluminación Cinematográfica a 2º año y World of Cinema a estudiantes de 3er año. Entonces me gustaría darte la bienvenida al escenario y también a Fernando Franco, coordinador académico del programa, que en esta noche va a fungir en el rol de moderador de la conversación. Así es que estamos muy contentos de tenerlos acá y bienvenidos al espacio. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues un gusto estar con ustedes por acá y un gusto compartir el espacio contigo, Juan Pablo. Quisiera comenzar haciéndote una pregunta para pues, entender un poco los inicios de tu trayectoria profesional
y entender qué fue lo que te llamó y te inspiró a desarrollarte como director de fotografía. ¿Podrías contarnos de tus intereses artísticos y cómo se ha ido desarrollando y te has ido involucrando en esta área específica del cine? Gracias, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Yo estoy absolutamente fascinado de estar aquí con ustedes. Pues antes de contestarte la pregunta, me gustaría aclarar que estos dos proyectos los escogí básicamente porque son proyectos de estudiantes. Ambos, la directora del primero como el director de la segunda, son estudiantes no de cine, sino estudiantes ambos de comunicación. Y digamos, llegué a estos proyectos un poco también por esa línea del interés de ambas personas alrededor de hacer cine con ciertas particularidades que yo creo que en general se pueden ver en ambas películas. Tienen muchas cosas en común. ¿Cómo llegué yo al cine? Pues yo siempre cuento como que hay dos historias, una larga y una corta. La corta se resume básicamente por gusto. O sea, yo estoy haciendo esto por gusto, hago cosas con mucha pasión. La larga tiene que ver un poco como con los intereses intelectuales, digámoslo, por decirlo de alguna forma, que me inculcaron en mi casa. En algún momento yo empecé a hacer, bueno, yo manejaba el cineclub de la Universidad del Cauca, no había terminado el colegio, ya estaba manejando el cineclub de la universidad. Eso es muy particular porque yo empecé a manejar el cineclub y mes y medio después me encontré al director. El cineclub pertenecía a la biblioteca de la universidad y él era muy amigo pues de la familia y me lo encontré en la calle y me dijo, ve, anda por tu cheque. Y yo, ¿cheque? ¿Cómo es cheque? ¿Cheque de qué? No, pues es que manejar el cineclub implica que te están pagando, o sea, para mí eso fue como, oh, mierda, o sea, yo puedo vivir de lo que me gusta. Eso fue como, para mí, un punto de inflexión, digamos, en mi vida, pensar en eso. Pero bueno, hablando un poco, retomando un poco el tema del interés, de los intereses intelectuales de mi casa, hace muchos años yo vi un libro en mi casa, que era un libro hecho por distintos cineastas que hasta los 70 habían estado haciendo cine en Colombia. Y había una firma dedicándole ese libro a mi papá. Esa firma era de una mujer que en este momento es una gran documentalista, reconocida en todo el mundo, que se llama Marta Rodríguez. Y Marta y el esposo habían estado en Popayán, que es de donde yo soy. Habían estado en Popayán rodando. Resulta que les robaron los equipos. Mi papá era estudiante de la universidad, tenía muchos contactos y les ayudó a recuperar esos equipos. Y entonces ellos le dedicaron, ellos eran como muy parceros porque mi papá era estudiante de antropología, ella había estudiado antropología, el esposo también. Mi papá les ayudó a recuperar esos equipos y ellos le dedicaron ese libro, se lo regalaron, y a mí me llamó mucho la atención porque yo cuando vi esa firma dije, como, mierda, esto que yo voy a hacer, esto que yo voy con mis papás a cine, a ver una luz que sale desde por allá atrás y se convierte en una imagen que uno más o menos entiende, lo hacen las personas, o sea, hay gente real como nosotros que lo hace. Entonces yo creo que ese fue el primer punto de inflexión para meterme a hacer esto. Luego, muchos años después de hacer producción durante un buen rato, me senté con un amigo, un gran productor y gran amigo, un gran productor colombiano, más que por su prolífica carrera como productor, por su concepción de la producción. Digo, por eso siento que es un gran productor. ¿Podrías describirnos un poco a qué te referís con su concepción de la producción y cuál era su acercamiento particular a este rol? La seriedad, la
la seriedad con que él asume la producción, la pasión con que él asume la producción, la rigurosidad de su trabajo, o sea, esto por ejemplo es herencia de él, esto de andar con una libreta y escribir absolutamente todo para que no se te olvide, porque es que un productor tiene en la cabeza cantidades industriales de cosas, solo con un solo proyecto va a tener cantidades industriales de cosas. Entonces, la seriedad con la que él lo asume, la rigurosidad de su trabajo, la concepción de la necesidad de un productor que no solamente es una persona que tiene la plata o que consigue la plata, sino que es una persona que está y debe estar involucrada en todo el proceso creativo. Entonces, hablando con él, alguna vez, tomándonos unas cervezas, me dijo, bueno, marico, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere, perdón, soy un poco, a veces se me salen esos dejes muy colombianos como el que acabo de decir, pero bueno. Me dijo, bueno, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere hacer producción? Pues si quiere hacer producción, usted se viene conmigo, yo le enseño todo lo que yo sé. O quiere hacer fotografía, porque yo en ese momento, después de estar haciendo producción durante mucho tiempo, continuaba haciendo fotografía, pero porque para mí la fotografía siempre fue, desde el colegio yo hacía foto fija, y la fotografía, con la cámara que de hecho le robé más o menos a mi papá. Mi papá dejó la cámara, digamos, como la abandonó, digámoslo así, y yo me la adueñé, una cámara de fotos que todavía conservo. Y el gusto por la fotografía, el oficio de mi papá como antropólogo a través de la fotografía y el gusto por la fotografía de mi mamá. Creo que esas dos cosas también tienen cierto peso ahí. Entonces me dijo eso, me dijo yo, ¿qué vas a hacer? ¿Querés hacer foto? Pues entonces dedícate a hacer foto y vemos cómo te metemos en películas, cómo empezamos a hacer cine juntos, etcétera, etcétera. O te vas a poner a hacer producción, pues te vas conmigo y yo te enseño todo lo que yo sé, y hacemos producción juntos y bueno, lo que sea que tenga que pasar. Porque, y eso fue una frase también que me marcó mucho, y es que en este país, hablando de Colombia, empezamos a hacer un montón de cosas y montones y montones y montones de cosas, lo cual no está mal, pero terminamos siendo un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Entonces es un tema de decidir si quieres ser un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad o quieres ser un charquito con un conocimiento muy profundo alrededor de un tema particular. Entonces yo dije, no, pues tienes toda la razón, y me dediqué exclusivamente a hacer fotografía. Finalmente terminé haciendo producción también, pero desde otra perspectiva. ¿Y cómo fueron esos primeros proyectos? ¿Cómo conseguiste esos primeros proyectos ya grandes cuando tomaste esa decisión de seguir la dirección de fotografía? ¿Y cuáles fueron esas lecciones importantes en el proceso? Pues yo creo que podría hablar justamente del productor que te digo, se llama Juan Pablo Tamayo, y la primera persona que me llevó a una película grande, una película franco-española, fue Juan Pablo. De lo cual aprendí yo un montón, le aprendí mucho al fotógrafo. Yo fui a esa película, a ese primer largometraje, fui yo como making of, porque Juanpa me dijo, pues tengo esto, si te va bien, y por supuesto que me iba muy bien porque era una película de la que yo sabía que iba a aprender un montón. Y aprendí mucho. Es que el asunto con el ser making of es que te permite moverte por donde se te antoje, o sea, tienes carta libre para moverte por cualquier momento, por cualquier espacio de la producción, y nadie te puede decir nada, y nadie te va a decir nada. Es más, a veces hasta te huyen porque como que este man es ahí medio un espía. Pero entonces ese ejercicio de poderme mover en cualquier espacio me permitió aprender de cómo funciona y cómo se ejerce cada uno de los oficios dentro del cine. Y bueno, no sé, yo creo que no sabría concretar mucho los aprendizajes así precisos alrededor de las primeras cosas que aprendí, pero podría repetir lo que dije al inicio del productor, y es que es la rigurosidad,
Es claro, eso también de alguna manera está un poco dentro de uno, ¿no? Esas son cosas que uno las aprende casi que sin pensarlo. Y pues eso, ¿no? Eran dos partes de la pregunta, la otra era... Sí, después tal vez si podrías contarnos algunos proyectos que han sido hitos importantes a lo largo de tu carrera, donde ya estabas asumiendo el rol de dirección de fotografía, y que te han dejado estos roles también a lo largo de tu recorrido profesional. Pues no sabría si yo tengo suficiente oficio como para pensar en que mi carrera tiene hitos, ¿no? Pero digamos, algo que sí me marcó mucho a mí fue que el primer corto que yo hice, lo hicimos entre amigos, porque eso sí es casi que una regla, y es que el cine hay que hacerlo entre amigos. Y seguramente me llamas tú, que nunca en la vida nos hemos visto, pero antes de poder hacer, me llamas para hacer una peli, pero antes de poder hacer una peli juntos, tenemos que conocernos de alguna manera, saber cuáles son tus intereses en la vida, no en la película particularmente, sino en la vida, y de alguna forma hacernos amigos, porque si no, pues yo voy a hacer más, yo simplemente voy a hacer un trípode con una cámara, ¿sí me entiendes? Y la idea de un director de foto, por supuesto, no puede ser eso. Entonces, yo creo que algo que marcó mucho mi decisión definitiva de dedicarme a hacer dirección de fotografía fue el primer corto que lo hicimos con amigos, y de ahí para allá seguimos haciendo muchas pelis juntos, como amigos. Yo no tenía ninguna intención, digamos, más allá de aprender. Y el productor, que es un man muy serio también, de esa peli, particularmente de ese corto, es un man muy serio, muy riguroso también, es otro productor, es un man muy serio, muy riguroso, además muy pasional con todo su trabajo. Decidió mandarlo a un festival que es el festival más importante, el único festival dedicado exclusivamente a la dirección de fotografía en Latinoamérica, que se llama el Salón Internacional de la Luz. Pues resulta que yo era amigo, entre comillas, del director del Salón de la Luz, y cuando yo veo la lista del Salón Internacional de la Luz, la lista oficial, y que estoy además estoy compitiendo al lado de alguien que para mí sí que era un hito, que es Paulo Pérez, por ejemplo. Yo estaba mi nombre, y debajo de mi nombre estaba el nombre de Paulo Pérez, que es un gran director de fotografía colombiano. Yo dije, esto aquí tiene que haber un error, y llamé al Salón de la Luz, les pregunté, les dije, bueno, pues yo creo que hay un error ahí, porque ¿cómo voy yo a competir con una persona como Paulo Pérez? Y me dijeron, no, si estás ahí, no hay ningún error, y es porque tu trabajo es bueno. Esa fue la respuesta así radical, y de ahí para allá dije, pues bueno, algo hemos de estar haciendo bien, ¿no? Y pues resulta que sí, porque al final empezaron a haber como más premios, más reconocimientos, más trabajo, sobre todo, con lo cual implica que también tengas mucha más responsabilidad sobre tu trabajo. Sí, y bueno, mencionaste un poco tu acercamiento a cómo se desarrollan esas relaciones colaborativas, y precisamente sí, como mencionas, el cine es un arte que pues es muy, muy colaborativo, y esas relaciones de confianza y esas relaciones donde uno entiende la visión del otro es importante para construir proyectos que el resultado final sea más grande que la suma de todas las diferentes partes individuales. Y quería preguntarte, como director de fotografía, ¿cómo son esos primeros acercamientos con los diferentes, con las diferentes personas involucradas, tanto con la dirección, pero también con el equipo de foto, con el equipo de arte, con otros miembros del equipo que son relevantes en el proceso y al final influyen en tu trabajo también? Sí, eso es chévere, porque en general yo pienso siempre, toda mi vida he pensado que cada persona que está involucrada dentro del proceso creativo de una película tiene la misma importancia. Yo les decía a los estudiantes de segundo, esto se maneja definitivamente, y no hay forma de que esto sea una democracia
de que el cine no se puede pensar desde la democracia, pero en esa medida sí que hay que pensarlo como una pirámide. Una pirámide en la que en términos de personas todos somos exactamente iguales. El director, el productor o la productora, la señora que en la noche le toca ir a barrer la locación, cada uno de estos seres de nosotros que somos los que hacemos el cine tiene básicamente la misma importancia. Nadie es más importante que otro. Porque es que no puedes llegar a la locación cuando la locación está vuelta a mierda. ¿Sí? No puedes trabajar con una locación así. Entonces, la misma importancia que tengo yo la tiene el director o la productora o la directora, y la tiene el señor o la señora que hace el aseo de la locación. Sin embargo, teniendo en cuenta que definitivamente no puede ser una democracia en términos del oficio, que es otra cosa distinta a la persona o a las personas, pues sí que hay que aprender a respetar esos cargos desde el oficio. Pero, perdón, yo creo, es que siempre me voy por las ramas y no recuerdo la pregunta. No, mi pregunta era cómo es tu acercamiento. Por ejemplo, si estás okay, desarrollando la propuesta de fotografía con un director o directora, ¿cómo es esa conversación? ¿Cómo se va desarrollando? Pues inicialmente, obviamente lo que hago es como recibir el guión, leer el guión. Luego de leer el guión pregunto quién lo escribió, porque para mí es importante quién lo escribió en términos de que si yo entiendo o conozco a la persona que lo escribió, puedo, o eso me da la facilidad de entender un poco más del contexto del guión, que es súper importante. No puedo entender el guión solamente como un texto escrito que me remite a unas imágenes, sino que tiene que tener un contexto, y ese contexto definitivamente viene de la persona que lo escribe. Luego, pues saber quién es el director, si conozco o no al director, y definitivamente fundamental acercarme al director, saber quién es, entender el mundo del director. Y he tenido la fortuna de que esa intención de entender el mundo del director también lo han tenido los directores o las directoras con las que trabajo. Y ese interés es mutuo, entonces terminamos hablando de todo, terminamos en una conversación en la que hablamos absolutamente de todo, de la vida en general, y eventualmente hablaremos una o dos cosas sobre el guión, pero no hay nada concreto sobre el guión hasta no saber quién eres, hasta no saber cómo te mueves en la vida, cómo es tu vida y cuál es la intención tuya particular de contar historias. Y ese interés, lo que te digo, he tenido la fortuna de que ha sido mutuo. Entonces, para mí es supremamente importante ese primer acercamiento que te lleva a conocer a la persona que está detrás del guión o detrás de la dirección. Y luego de ese primer acercamiento, ya sea con el proyecto, con la historia, con las personas detrás de la historia, ¿cómo vas deduciendo, cómo se va descubriendo ya tu acercamiento hacia el proyecto en sí? Bueno, luego de ese acercamiento, de esa primera lectura del guión, que trato de hacerla muy distraída de cualquier elemento técnico, he logrado, a veces no es fácil, pero he logrado hacer esa lectura siempre tratando de alejarme de cualquier elemento técnico que me pueda brindar la primera lectura. Hago una segunda lectura y empiezo a hacer anotaciones alrededor de la segunda lectura, anotaciones de cómo siento yo ese texto, cómo siento yo que se puede pensar ese texto en imágenes. Es decir, si yo siento que es una película oscura, o si siento que es una película clara, o si siento que es una película que hay que contarla en planos generales, o si siento que es una película que hay que contarla con cámara en mano, y es todo este tipo de cosas que no son necesariamente muy técnicas, sí que las voy anotando, y luego hago un texto alrededor de todo eso que yo siento con la película, porque ya empiezo a sentirla como película, ya digamos ahí ya que empiezo a separarme un poco del texto literario y empiezo a sentirlo como película. Y ese texto
para mí es supremamente importante, y en ese texto, además de empezar siempre los textos de las propuestas fotográficas con el cómo siento yo la película, terminan siendo algo que para mí es fundamental, y es la consensuada que yo tengo que hacer conmigo mismo y con mis ideas. Es decir, yo cuando escribo, lo que estoy haciendo es consensuando conmigo mismo y con mis ideas. Para mí por eso es fundamental escribir. Siempre escribir lo que yo me imagino. Puede ser la cosa más absurda, más tonta, más estúpida, pero la escribo. Y esa cosa absurda, tonta y estúpida me va a llevar eventualmente a poder desarrollar una parte de lo que puede hacer la película, como puede pasar lo contrario, que una idea absolutamente maravillosa me puede llevar a lo mismo. Y al final pueden ser dos concepciones distintas de la misma película, y yo tengo que consensuar entre esas dos. Entonces esa consensuada está para mí en la escritura. Y cómo, dentro de lo que vimos, vimos dos diferentes formatos para contar historias, y también nos comentabas que has trabajado en series, en documentales, en publicidad, en largometrajes, cortometrajes. ¿Cómo se transforma este proceso dependiendo del tipo de formato con el que estás trabajando? Si es que se transforma o es el mismo proceso, independientemente si es documental o si es ficción. No, definitivamente se transforma, y se transforma en charlas constantes que vamos teniendo entre dirección, producción, fotografía, arte, sonido, cada uno de los elementos que conforman el universo audiovisual. Definitivamente se transforma, y se va a transformar, y es como un elemento vivo que está constantemente en esa transformación, y que además que es una transformación que no termina en el momento en que haces un plano, sino que muchas veces yo estoy pensando en que este plano lo voy a hacer de esta manera, para que cuando esté en la sala de postproducción de color y el montajista haya hecho su trabajo, yo pueda llevar ese pedacito de la película un poquito más allá. Y en esa medida yo siempre pienso que definitivamente una película es un universo. Y en esa medida que es un universo radicalmente distinto a otro. Por decir cualquier cosa, yo puedo haber hecho 36 películas de ficción ambientadas en los años 70. Pero cada una de esas películas no significa que entonces yo ya soy un experto y tengo que dedicarme exclusivamente a eso porque solo aprendí eso, y porque es que el tema con el audiovisual es que cada peliculita o cada película grande o cada serie es un universo, y ese universo tiene sus particularidades. Entonces creo que el aprendizaje constante está en aprender a leer cada una de las particularidades, y esas particularidades te llevan a tomar decisiones técnicas, a tomar decisiones narrativas, a saber improvisar, porque muchas veces nos toca improvisar y nos toca improvisar además con una rapidez que te la enseña el oficio. Y hablando de esas decisiones, y al principio nos comentabas un poco de los dos proyectos que vimos, ¿podrías contarnos un poco más acerca de tu acercamiento, acerca de las decisiones, de los procesos que estuvieron detrás de cada una de las propuestas de fotografía? Pues hacer una película en términos generales es supremamente difícil. Cualquier película, puede ser corto entre amigos y para mostrárselo a la novia, o puede ser la película que te va a comprar Pathé, no sé, cualquier cosa de estas grandes. Es supremamente difícil. Hablando ya en términos particulares, por ejemplo, de la primera película, la principal dificultad que yo encontré fue poder sacarle el jugo que yo sé que tiene una chica que es la hija de un personaje que fue supremamente importante en términos de la historia
política del país, porque terminó siendo el último comandante de la primera guerrilla indígena de Latinoamérica. O sea, eso, así como lo estoy diciendo, parece una cosa gigante, pero la tienes ahí. Y es una mujer muy introvertida, a la que con quien yo me tenía que sentar horas y horas y horas a hablar, sin que ella hablara mucho. Yo no soy muy hablador en realidad, pero me tocó hacer, como decía mi abuela, de tripas corazón para poder sacarle todo ese jugo, digamos, que ella tenía dentro de su historia, porque además era una historia que ella misma se había negado toda su vida, y con el tema de, de la firma del proceso de paz actual en Colombia, el papá decidió contarle esa historia a su hija y no se le iba a contar absolutamente a nadie más. Entonces, digamos, esa particularidad de poder entenderla a ella, de poder saber si ella en su universo ideal de la película se imaginaba lo que yo podía imaginarme. Por ejemplo, me acuerdo mucho una discusión, en muy buenos términos la discusión, de pensarse la película alrededor de espirales. Y la película en un principio está pensada alrededor de espirales. Lo que pasa es que esta peli también tiene otra particularidad, que es que yo siempre la concebí, porque tiene absolutamente todo para hacer una película, para hacer un documental de salas de cine. Lo hablamos desde el principio con producción, y producción estuvo totalmente de acuerdo, la directora estuvo totalmente de acuerdo, pero ese segundo ejercicio de convertir esta peli pequeñita en un largo para salas de cine nunca se hizo. Entonces tiene, digamos, eso que para mí son falencias dentro de la narración, porque se pensó de una forma, pero se terminó concibiendo de otra. Pero todo eso hace caso al entender o al tratar de entender el universo que esta chica tenía, que Lisette, que además es una mujer que yo quiero mucho, es una mujer muy guerrera, es una mujer muy fuerte además. Dato de farándula, hace 3 meses tal vez empezamos a hacer un documental con ella. El primer día de rodaje estuvo muy bien. Segundo día de rodaje teníamos que viajar. A las 7 de la mañana, cuando yo iba llegando donde nos recogían, me llaman y me dicen, no hay rodaje, se canceló el rodaje porque a Lisette le acaban de matar a la tía. Matar a la tía significa que mataron a una persona muy allegada a ella, que además era una líder social. Eso, pues para nosotros, para todo el equipo, fue absolutamente devastador. Finalmente ellos tienen que hacer esa película, no sé en qué condiciones, no sé cómo la van a hacer, pero es una película que además, digo, esta que ella está haciendo ahora es una película que cuenta, ella es hija, contado por ella y contado desde sus papás, ella es hija de la Constitución del 91, de la Constitución que se instauró en Colombia en el 91. Ella es hija de eso, porque nació en la misma fecha de la Constitución, perdón. Y entonces su segundo trabajo tiene que ver con cómo la comunidad indígena en Colombia participó dentro de la constituyente, o sea, de quienes armaron la Constitución. Un tema tan político, tan pesado en un país tan difícil, políticamente tan difícil, tan manejado por la extrema derecha. Y ya arrancamos un trabajo alrededor de eso y al segundo día le matan a la tía por ser una líder social, una líder indígena. Me desvío otra vez y no me acuerdo para dónde iba, pero recuérdame la pregunta, perdón.
No, estábamos hablando o sea, estabas mencionando de las decisiones creativas que se van tomando en una historia y te había preguntado de hablar un poco de Ah, ok, de sí. los ejemplos y podríamos hablar quizá del segundo material Sí. que vimos, tu trabajo ya tomando las decisiones de fotografía, los retos que se enfrentaron al trabajar y al ejecutar este proyecto. Sí, creo que me quedé con una idea ahí en el aire sobre el ICED y sobre sobre la película que vimos antes, pero bueno, si vuelve, interrumpo y la cuento porque no recuerdo para dónde iba, pero perdón, es un tema muy personal mío con la memoria. El segundo trabajo, creo que el reto más complejo fue poder trabajar en un sitio donde no vas a encontrar fácilmente, o sea, lo más cerca, la ciudad más cercana que tienes la tienes a 6 horas. Es un pueblo muy chiquito, de donde teníamos que desplazarnos todos los días a una locación que quedaba a 1 hora, rodar y luego regresar al pueblo muy chiquito. Entonces definitivamente no podíamos tener camiones de luces, no podíamos tener un montón de cosas que uno a veces cree que son absolutamente fundamentales, pero que volviendo al tema del universo en que uno debe desarrollar las películas, se da cuenta que no son fundamentales si tú tienes la capacidad de desarrollar ese universo con las herramientas que tienes a la mano. Entonces las herramientas, la principal herramienta que uno como fotógrafo tiene siempre a la mano es definitivamente lo que yo llamo el patrón, que es el sol o la luz natural. Entonces decidimos desde un principio trabajar toda la película con luz natural y nos llevamos una luz, que era un Kinoflow, un Kinoflow es una luz fluorescente de 4 tubos. Y no llevamos más, de luces no llevamos más. Entonces toda la película fue, de hecho hicimos retake de varias cosas, la última escena fue un retake, ¿qué otra escena fue un retake? El profesor abriendo la puerta, cerrando la puerta fue un retake. Pero en sitios donde no tienes tú el control y sitios, momentos y universos en donde tú no tienes el control de la luz, es muy complejo rodar y finalmente yo siento que la logramos casi que sacándola del estadio, porque la foto, a mí me gusta mucho la foto de esto. Pero yo creo que el principal reto fue básicamente eso, poder entender la luz del espacio, con lo cual nos llevó, digamos, cierto tiempo, pero es fundamental que tú para poder hacer eso, estudies la luz en el espacio. Y ese estudiar la luz en el espacio donde vas a hacer tu película, pues te resulta una herramienta necesaria para poder hacer este tipo de película. ¿Y cómo se transforma tu trabajo cuando hay diferentes tipos de herramientas? Por ejemplo, aquí nos estás comentando un ejemplo donde prácticamente no hay luz artificial, están en una locación súper remota, me imagino que también el tema de la electricidad, la memoria, pues también se ve afectado, versus a trabajar en otro contexto donde contás con todos los recursos necesarios, luz, cámaras, camiones, etcétera, etcétera. ¿Hay una diferencia en tu acercamiento hacia el trabajo o los procesos son similares? Yo creo que hay similitudes y hay diferencias. Cuando tú tienes la posibilidad de trabajar con montones de equipos, implica que tienes la responsabilidad de, es que no sé, no quiero ser grosero con los productores, pero cuando tú tienes la posibilidad de trabajar con muchos equipos, primero tienes que trabajar con mucha más gente. Trabajar entre más gente haya en el crew, yo siento que el desarrollo toma más tiempo en engranarse, el desarrollo, digamos, del momento en que uno ya está súper engranado con todo el equipo y solamente uno levanta la mano y ya tiene lo que necesita, porque pasa,
Eso suena muy raro y de pronto un poco presuntuoso, pero en realidad el mejor equipo con el que uno puede trabajar es gente que uno conoce. Por eso digo, el cine se hace con amigos. Y en esa medida, entonces, cuando trabajas con más gente, seguramente toda esa cantidad de gente no a todo el mundo conoces, no sabes cómo se desarrolla en el set. Y eso es fundamental. Cuando trabajas con un equipo pequeño, tienes la posibilidad de llamar a tus amigos y sabes que fácilmente en 1 o 2 días ya tienes el equipo absolutamente engranado y todo va a ir como un relojito suizo, como dicen. ¿Y cuáles serían las similitudes de los dos tipos de proyectos? Proyectos con limitaciones en equipo y restricciones, como el caso que nos contabas, y proyectos donde sí tienes mucho más equipo, mucho más gente a tu disposición. Las similitudes, no sé, no sabría definir las similitudes alrededor de eso, porque lo que te digo, cada proyecto definitivamente es radicalmente distinto, pero sí que cada proyecto te va diciendo, necesitas luz, necesitas poca luz, necesitas mucha luz, necesitas muchos camiones de luz. Ahorita acabamos de terminar una serie y en esa serie sabíamos que por temas de presupuesto no íbamos a poder tener una planta, por ejemplo. Una planta de energía. Entonces teníamos que desarrollar todo un esquema lumínico que nos permitiera no tener una planta, sino podernos pegar de la casa. Además era una casa antigua de donde íbamos a rodar. Casi todo, el 90% de la película fue rodada en una sola casa. Entonces sabíamos, en ese universo del que yo tanto insisto, sabíamos que teníamos que desarrollar un esquema lumínico con solamente luces LED, porque sabemos que el consumo de las luces LED es muy bajo. Entonces, cualquier casa, tú puedes pegar 5 o 6 luces LED, o creo que no teníamos más tampoco, sin ningún problema de que los tacos se te vayan a volar, de que la energía no sea capaz de sostenerse. Pero además teníamos otro inconveniente que supimos poner a nuestro favor, que es lo que yo creo que uno debe hacer cuando hace cine, y es poner los inconvenientes a nuestro favor y las herramientas que tiene a favor de la historia, a favor de la narración, básicamente. Y era que en el patio de la casa había una luz natural que era casi el tamaño de este salón. Entonces no puedes tapar, es muy difícil tapar eso. O sea, tenía el patio de la casa era un espacio así como este y estaba abierto. Sabíamos que no podíamos taparlo porque imagínate tapar un espacio como este con una tela, con una tamizada, con cualquier cosa. Entonces, lo que hicimos básicamente fue 2 o 3 días antes, estuvimos estudiando cómo se movía el sol en ese espacio, hicimos marcas en el piso. Y esas marcas en el piso nos permitieron después poder hacer cosas de noche que parecieran de día, porque sabíamos a qué hora particularmente se estaba desarrollando la escena, a qué hora dramática íbamos a desarrollar la escena que teníamos que grabar. Entonces eso nos permitió poder hacer, el haber estudiado el sol previamente nos permitió poder luego hacer cosas de noche, pero sabiendo que teníamos la posibilidad de representar el sol, o representar no el sol, pero sí representar la luz del día con luces que no están diseñadas para eso. Y esa filigrana en la que uno tiene que estar pensando todo el tiempo, pues es lo que le ayuda al final a entender ese universo y a entender cómo desarrollar ese universo. No sé si te respondí. Sí, no, y me da la perspectiva de que pues cada universo, como lo mencionas, cada historia tiene sus propias particularidades, y también cada limitación, por así decirlo, también es una oportunidad para ser creativos y, como decís, estudiar el sol o trabajar con la tecnología que tienen a disposición, y no dejar que eso sea una limitante, sino que se pueda aprovechar y el proyecto pueda avanzar.
Sí, definitivamente yo creo que uno no puede pensar en, no, es que esto no lo puedo hacer por esta razón. Bueno, pues no lo puedes hacer, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo solucionas eso? Nosotros en este caso que te digo, la peli, la imagen de la peli en ningún momento tiene una textura ni un nivel de contraste que te pueda dar el sol duro. Entonces, lo que hicimos era, no tenemos una tela lo suficientemente grande para esto, entonces como ya sabemos cómo se va a mover el sol, nosotros nos vamos adelantando al sol con una tela pequeña que teníamos y la íbamos moviendo para poder bajar ese nivel de contraste que era lo que te pedía la película. Excelente, muchísimas gracias. Creo que podemos tomar algunas preguntas de nuestra audiencia, si pueden compartir con nosotros, y luego ya vamos avanzando para ir cerrando con la charla. Vamos a usar este micrófono, entonces bienvenidos a quien quiera iniciar. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera compartir? Stephanie. Hola Juan Pablo, Hola. Buenas noches Fernando, muchísimas gracias por darnos esa panorámica. Yo tengo un montón de preguntas, pero quisiera empezar con la primera, y es ¿cómo el director de fotografía tiene esta relación, o cómo debería ser la relación con el director? ¿Y cuáles son, digamos, desde el punto de vista como director, como directora, cuál sería tu escenario ideal como director de foto en esa relación que tú puedes establecer con quien está dirigiendo la película? Porque tengo entendido que siempre hay como visiones distintas, pero como tú mencionabas, que me gustó mucho de respetar el oficio, el rol que cada uno ocupa. Pero desde tu perspectiva, ¿cuál dirías que es ese escenario ideal de cómo se establece esta relación entre la visión de quien dirige la película y la visión del director de foto? Pues no sé, yo creo que esa pregunta te la podría responder con una sola palabra, y es el respeto. O sea, definitivamente el respeto es el respeto por tu oficio y el respeto por el resto de seres humanos que están alrededor tuyo apoyándote, o que en términos jerárquicos están más arriba o más abajo. En la medida en que exista el respeto en el set, exista el respeto por tu oficio y exista el respeto propio por el oficio, creo que esa relación se va a desarrollar de manera armónica. Lo que puede brindar el respeto, básicamente, en el desarrollo de una película, para mí, es básicamente el respeto. En términos del mundo ideal, que es como yo siempre establezco mis propuestas fotográficas, el mundo ideal te lo va a dictar el guión. Y nunca, o muy pocas veces, vas a tener el mundo ideal a tu disposición. Y entonces es cuando uno tiene que empezar a improvisar un poco, como los grandes jazzistas que improvisan a partir del conocimiento de la técnica de la improvisación y el conocimiento de las escalas. No improvisan a partir de la especulación, ¿sí? Y ese conocimiento de las escalas en términos de cine, pues te lo da el oficio, te lo da el estudio, te lo da la lectura. Pero yo particularmente siempre, y lo pongo literal así, el mundo ideal para esta película es este. El mundo y luego digo, el mundo en el que vamos a desarrollar esta película es este. Entonces, el mundo ideal para esa película termina siendo una negociación entre producción, dirección, arte, sonido y tú. Volvemos finalmente y en resumen al tema del respeto. Si yo respeto al sonidista tanto como respeto al director, al productor, al señor o la señora de los tintos, ¿sí? Eso me va a brindar la posibilidad de tener un espacio de trabajo armónico. Y yo creo que el mundo ideal sí está definitivamente pensado
para mí desde la armonía en el trabajo. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias, Stephanie, por la pregunta. ¿Alguien tiene más preguntas que nos quieran compartir esta noche? No tantas, no tantas. Yo tengo una pregunta. Complementando con lo que acababas de mencionar de ese ideal de trabajar. En este programa tenemos a muchas personas que tienen interés en la dirección. ¿Qué consejo podrías darle o a qué hay que ponerle atención desde la perspectiva de directores para poder trabajar y encontrar a sus colaboradores en el departamento de la dirección de fotografía? Básicamente la pregunta que te había hecho Stephanie, pero a la inversa. Yo creo que un buen director tiene que tener necesariamente muy buen oído para todo. Es decir, muy buen oído, digo, en términos de lo que escucha en su casa con los audífonos, como también de lo que escucha de la persona que lo acompaña en su vida, como también de lo que escucha alrededor de su película y de lo que escucha cuando está rodando. La escucha para mí en un director es absolutamente fundamental. Escuchar, saber escuchar y respetar. Volvemos al tema del respeto. Pero básicamente es eso. Yo creo para mí que un buen director siempre sabe escuchar. Ahora, volvemos al tema de las jerarquías y del respeto por el oficio. Tenemos que aprender el momento en que hay que decir las cosas. Porque a veces puede pasar que, y es una muy mala costumbre del cine digital, de que tienes 36 monitores en el set, y entonces llega el señor que te hizo un domicilio para la gente de arte que estuvo 24 horas ahí trabajando para entregarte el set, y llega el señor del domicilio y te dice, hola, pero esto no es mejor como así. El señor del domicilio, yo no le digo cómo tiene que hacer su trabajo. Y en esa medida el señor del domicilio está hablando absolutamente desde la ignorancia. Entonces, por eso digo yo, hay que saber en qué momento hay que decir las cosas y cómo hay que decirlas. Pero la escucha definitivamente para un director es fundamental. Excelente, muchísimas gracias. No sé si tenemos ahora alguna pregunta extra. Sí, aquí tenemos una pregunta adelante. Ahorita que hablaste del sonido y de escuchar, que creo que es un poco complicada la pregunta, pero hablabas de tu proceso, de cómo inicia todo en tu mente cuando lees el guión y intentabas que todo lo técnico esté fuera, ¿no? Y mi pregunta va más, ¿qué tanto crees que la relación con el sonido que tú pensabas que está en esas escenas, el sonido de pasos, el sonido de los diálogos, el tono en el que hablan las personas, ¿qué tanto crees que influye en las decisiones que tomas como director de fotografía? ¿Qué tanto estás pensando de un ejemplo, de planos, algún plano que se enfoque literalmente porque en la escena, en el guión, dice esto o se cae tal objeto y el sonido en esta parte o en general del proyecto influye demasiado en la toma de decisiones que eliges? Gracias. Sí, definitivamente cuando estoy pensando cuando estoy tratando de separarme, que no es fácil en esa primera lectura de todos los elementos técnicos, luego llega insisto, no es fácil hacerlo, pero trato de hacerlo. Luego llega una segunda lectura en la que ya es necesario empezar a involucrar y a pensar en esos elementos técnicos. Y en esa segunda lectura voy pensando también siempre en una cosa que para el cine es fundamental, para la televisión no, porque la televisión es otra cosa, la televisión es otro mundo. Y es básicamente en el fuera de campo. Y el fuera de campo está construido esencialmente a través de miradas, de
lo que pasa, del universo que hay alrededor de la imagen que estás haciendo, del cuadro que estás haciendo, y a través del sonido. Esos tres elementos te construyen el fuera de campo, y es absolutamente fundamental el fuera de campo. Creo que la respuesta posiblemente tenga para mí 2 o 3 aristas. La segunda arista es, esa segunda tiene que ver más con la postproducción. Pero me acuerdo, digamos, también es un dato de farándula, un señor que se llama Dedo, no sé qué, es el dueño de Dedolite, que es una gran empresa, una empresa alemana de luces. Señor, si no me equivoco, se ha ganado como 2 Óscares de lo que yo llamo los Óscares de verdad, que son los que no aparecen en las revistas, sino Óscares por desarrollos científicos alrededor del cine. Y a este señor en algún momento le preguntamos cuál era para él el desarrollo más evolucionado de la fotografía. Y la respuesta de él fue el sonido. Y entonces, bueno, pero explícanos eso, porque es muy raro que un fotógrafo que se ha ganado lo que se ha ganado y que tiene una empresa de luces te diga que el desarrollo más brutal que tiene la fotografía es el sonido. Es que cualquier sonido bien puesto te puede distraer de cualquier error fotográfico. Y la tercera arista, eso es, digamos, insisto, eso es más como un dato de farándula que puede ser interesante de pensar, de analizar, pero la tercera arista está básicamente relacionada con lo que he venido diciendo, y es el respeto. Yo puse una luz y resulta que esa luz al sonidista, al microfonista le incomodó mucho. Yo no voy a arrancar la escena si yo sé que el sonidista está incómodo. Entonces siempre pregunto, ¿estamos bien así o hay que cambiar algo? Y definitivamente si hay que cambiar algo en términos de luz, pues hay que pedir 10 o 15 minutos que le van a solucionar la vida al sonidista, pero en la medida en que le solucione la vida al sonidista, te va a solucionar la vida a ti también, porque vas a poder estar pensando todo el tiempo en la imagen. Y siempre vas a encontrar, siempre van a haber 2 o 3 soluciones para el mismo problema. No sé si te respondo. Excelente, muchísimas gracias. Creo que estamos con el tiempo, entonces Juan Pablo, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Gracias también a ustedes que nos acompañan y estuvieron también aquí presentes durante la presentación, también quienes nos ven a la distancia, pues muchísimas gracias, que tengan una buena noche y estamos pendientes también de los eventos que se avecinan, la masterclass de Juan Pablo que se enfoca en la exposición y cómo esta herramienta influye en la toma de decisiones, influye en la dirección de fotografía y qué usos se le pueden encontrar a esto, ¿verdad? Entonces, estén pendientes de los avances y la comunicación que se va a estar enviando y que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.